pasarle el micrófono a José Pablo, quiero recordarles que todas las preguntas se deberán hacer a través de la plataforma de YouTube y las iremos contestando posiblemente al final de la charla. Y pues bienvenidos de nuevo a todos, un gusto saludarlos y José Pablo, la audiencia es tuya. Muchas gracias. No sé si me escuchan, sí. Muchas gracias a todos por estar acá. Para mí es un gusto poder hablar sobre uno de los temas que me apasionan y que es el uso de la ecografía en el diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera. Espero que todos se encuentren bien, sanos, seguros en sus hogares y que la situación poco a poco vaya mejorando en toda Latinoamérica. Para hablar de ecografía en la displasia del desarrollo de la cadera, pues básicamente enfoqué la charla para contestar algunas preguntas que nos podríamos estar haciendo. Primero, ¿por qué es útil la ecografía en esta patología? ¿Por qué no utilizar otros métodos diagnósticos más convencionales? Lo primero que tenemos que recordar es que estamos hablando de estructuras meramente cartilaginosas. Y la ecografía pues, nos permite una adecuada visualización de estas estructuras cartilaginosas y también nos permite por lo menos evaluar el contorno de las estructuras osificadas. Además, es un estudio que nos permite hacer una evaluación dinámica en tiempo real, que lo podemos utilizar y realizar en la oficina o el consultorio y así evitamos desplazamientos de los pacientes en distintas zonas del hospital o a diferentes oficinas en la ciudad y que además otro tema que ha tomado relativa importancia en los últimos años es el efecto de la radiación en los niños menores de 1 año. Y hay múltiples publicaciones que pues han demostrado cierto grado nocivo de las radiaciones en pacientes de esta edad. Pero básicamente la mayor importancia de la ecografía en esta patología es que nos permite hacer un diagnóstico más temprano. Y como todos ustedes saben, la literatura está llena de informes y de reportes que documentan que la tasa de fallo del tratamiento, como es en nuestros países lo usual, el arnés de Pavlik, pues tiene una altísima, o la tasa de fallo aumenta conforme el niño aumenta en edad. Y es el mismo Pavlik que en 1955 nos decía que su método se debería utilizar antes o debería comenzar antes de los 2 meses de edad del paciente. Otra de las razones por las cuales debemos de utilizar la ecografía es porque parece que la exploración física con la que hemos basado nuestro diagnóstico durante años de años, pues parece que esta exploración física no es suficiente y no es tan fiable como pensábamos. Por ejemplo, ya en el 2005 habían reportes que hablaban de que en una cadera que estaba luxada, el signo de ortolani tenía una sensibilidad solo de un 37%, la radiografía un 66% y la ecografía o el ultrasonido de un 89%. En una cadera inestable con un aparente Barlow positivo, veamos que este signo tenía una sensibilidad de solo un 17%, mientras que la ecografía de un 89%. Y como ustedes saben, la manifestación de la displasia del desarrollo de cadera como displasia acetabular estable, pues a la exploración física es básicamente despreciable su sensibilidad y veamos que el ultrasonido sí nos da una efectividad, una sensibilidad del 96%. Entonces, ya sabemos que es útil y que la deberíamos de utilizar. Ahora, ¿a quiénes debemos de hacerle una ecografía? ¿Quiénes son los pacientes candidatos para este estudio? Y aquí tenemos la disyuntiva de si deberíamos de hacer un uso universal del estudio o realizarlo de una forma selectiva solo en los pacientes, pues que acordemos. Los que pregonan el uso selectivo basan sus recomendaciones en que todo paciente debería realizarse una exploración física universal y que el estudio de ecografía es un método complementario en pacientes, básicamente que tengan factores de riesgo. Y entre los principales factores de riesgo conocidos y mayormente
que todos estamos de acuerdo sería la presentación pélvica, los antecedentes heredofamiliares de la patología y los hallazgos clínicos en el momento de la exploración. Pero este grupo de científicos y de médicos a nivel mundial, que son la mayoría, ¿por qué están en contra del uso universal? Pues básicamente por estas tres razones. Hablan de que su costo es mucho más elevado, es un alto costo, que aumenta la tasa de tratamientos, que aumenta el número de pacientes tratados con el método de Pavlik y que esto eventualmente nos podría llevar a un aumento de las complicaciones secundarias a este método y que a pesar de ser utilizado en algunos países, principalmente de Europa, de forma universal, estos métodos o estos programas de tamizaje universal como la ecografía no han llevado a desaparecer los casos de diagnóstico tardío. Publicaciones sobre el uso selectivo versus el uso universal hay muchísimas. Aquí les traigo estas dos que tienen un alto valor estadístico porque, por ejemplo, el estudio de Hollen en el 2002 fue un estudio que abarcó 15,000 pacientes y el de Rosendahl fue un estudio con más o menos 11,000 pacientes y ambos encontraron que no había diferencias estadísticamente significativas en el uso selectivo versus el uso universal de la ecografía. Los que pregonan un uso universal, pues, ¿cuáles son sus respuestas? Pues si bien es cierto, sí se puede presentar una tasa de sobretratamiento inicialmente, este sobretratamiento o este número de pacientes sobretratados normalmente va disminuyendo conforme el médico o el personal que haga el diagnóstico por la ecografía pues vaya adquiriendo mayor experiencia y capacidad. Si bien es cierto, ningún programa de tamizaje universal ha logrado que desaparezcan del todo los casos de diagnóstico tardío, sí se ha demostrado que este método de tamizaje ha disminuido la cantidad de pacientes que ameritan cirugía por la patología. Y entonces eso es una de las grandes ventajas que ellos pregonan. Y además que con el paso del tiempo este es un método que está siendo costo efectivo y que los costos inherentes al estudio pues han venido bajando. Vean este otro factor interesantísimo de dos publicaciones que van más o menos en la misma línea. ¿Por qué no debería hacerse selectivo y por qué debería hacerse un uso universal? Este estudio de Ernie Zink del grupo del HSS, del Hospital de Cirugía Especial de Nueva York, encontró que pacientes con displasia acetabular que eran sintomáticos, pacientes adultos, esqueléticamente maduros, con displasia acetabular sintomática, solo el 14% de estos pacientes, el 14% de estos 68 pacientes que ellos encontraron, presentaban factores de riesgo que le hubieran hecho candidato a recibir una ecografía en el momento que estaban recién nacidos. O sea, solo 14% de estos presentaban presentación pélvica, antecedentes heredofamiliares. Este otro estudio que les traigo de Inglaterra, del 2013, encontró básicamente lo mismo, pero en pacientes que necesitaban una cirugía por la displasia. Entonces eran pacientes niños o infantiles que estaban programados para una reducción abierta por su displasia de cadera. Encontraron que solo el 23% de estos pacientes hubiesen sido candidatos a una ecografía si se hubiera utilizado un método selectivo como tamizaje. Pero les decía que al inicio que el examen físico parecía que no era suficiente en esta patología. Y si nosotros vamos a hacer un uso selectivo, pues nos estamos basando en el examen físico previo. ¿Y cuán eficiente es el examen físico en estos pacientes? Vean este estudio que recientemente salió publicado hace un par de meses, donde ortopedistas pediátricos de alto renombre, con altísima experiencia en el diagnóstico de la displasia de cadera, pues fallaron en un 14% de los pacientes. 14% de estos pacientes que tenían la cadera luxada, ellos no fueron capaces de diagnosticarlo mediante un ortolani positivo en este caso. Y además, el 10% de los pacientes en los que ellos consideraron que tenían un ortolani positivo, en realidad las caderas estaban irreducibles. Estaban luxadas, pero eran irreducibles. Entonces, esa da la subjetividad de este estudio.
A una escala pues más humilde, pues aquí les traje un trabajo que acabamos de enviar recientemente al JPO y en estos momentos está en proceso de revisión, en el cual lo hicimos algo similar, pero con los pediatras, porque básicamente no es el ortopedista pediátrico, el ortopedista infantil, quien hace la exploración física inicial de estos pacientes en las maternidades. Son los pediatras los que hacen el examen físico y a su criterio son los que nos envían los pacientes. Entonces nosotros, con un poco más de 2.500 pacientes revisados, en los cuales fueron los pediatras que no los enviaron, nosotros quisimos evaluar cuán efectivo era o cuán veraz era su signo de Ortolani o su signo de Barlow. Para eso, estadísticamente nosotros utilizamos una herramienta que se llama la razón de verosimilitud, en inglés el likelihood ratio, que nos permite evaluar un método diagnóstico clínico en el contexto de tomar decisiones con el paciente. Por ejemplo, una razón de verosimilitud, un likelihood ratio positivo mayor de 10, nos quiere decir que esa prueba de ese examen físico tiene un alto poder diagnóstico y que se puede utilizar su resultado como base para tomar decisiones de tratamiento. Por el contrario, una razón de verosimilitud negativa menor a 0.5 es un resultado muy pobre y que su resultado del examen físico no debería de ser tomado en cuenta a la hora de tomar la decisión de si debemos de tratar un paciente o no. Entonces, en estos 2.500 pacientes que revisamos, en los cuales todos fueron enviados a nuestro hospital por pediatras, encontramos que un examen físico positivo de estos pediatras tenía una razón de verosimilitud positiva de 6.9, o sea, era apenas buena. Y una razón de verosimilitud negativa de 0.5, o sea, era una razón de verosimilitud negativa muy pobre. ¿Qué significa esto? Que cuando los pediatras encontraban que el paciente no tenía ortolani ni Barlow, o sea, que las caderas eran estables y aparentemente reducidas a su criterio, esta opinión, este criterio médico no podía ser tomado en cuenta a la hora de decidir si el paciente necesitaba tratamiento por displasia o no. Y entonces esto es algo bastante importante a nuestro criterio que tenemos que tomar en cuenta porque no somos los ortopedistas los que estamos haciendo este examen físico inicial, sino que son pediatras y creo que es algo que deberíamos de reconsiderar a futuro. Bien, ¿cuándo realizar el estudio? Aquí, pues por lo menos sí hay un poquito más de concordancia. Y tenemos que recordar el trabajo del profesor Barlow de 1962, donde básicamente nos hablaba que la mayor cantidad de pacientes con inestabilidad de la cadera iban a mejorar con el paso de los días. En ese sentido, también hay muchas publicaciones que podemos revisar en las cuales demuestran que el ultrasonido a edades muy tempranas tiene un alto factor de error o de que esas anomalías encontradas podrían resolver paulatinamente con el paso de las semanas o los días de vida del niño. Otro estudio aquí, el último que les pongo, del 2019, pues encontró que la sensibilidad y la precisión diagnóstica de la ecografía mejoraban si se hacía después del mes de edad del paciente. Entonces, básicamente, aquí sí hay más concordancia, pues todos creemos que realizar la ecografía en un paciente sin signos clínicos de inestabilidad, pero con factores de riesgo, podría hacerse en una forma segura entre las 4 y 6 semanas de vida. Y si el paciente sí presenta algún signo de inestabilidad, pues lo podríamos realizar antes de las 2 semanas, sería lo ideal. ¿Cómo se hace la ecografía? Y aquí les voy a hacer la salvedad que no les voy a hablar de cómo se hace, sino cómo lo hago yo. ¿Qué necesitamos inicialmente? Pues necesitamos una máquina, un ecógrafo, una máquina de ultrasonido, de las cuales hay muchísima variedad, una gama altísima, muy costosa y gamas menos costosas. Hay equipos portátiles, sumamente portátiles, otros no tanto. Pero básicamente la máquina es secundaria siempre y cuando utilicemos un transductor lineal de alta frecuencia. Recordemos que cuando Graf comenzó con estos estudios en 1980, pues en esos tiempos se utilizaban los transductores convexos.
y poco a poco se ha ido avanzando a los transductores lineales que nos dan una mejor imagen y una mejor resolución de la articulación. Un cuarto oscuro con temperatura agradable, que sea cómodo para los padres, para el niño y para uno, pues es lo ideal. Yo siempre coloco a los pacientes en decúbito supino, porque así lo aprendí y así lo he hecho desde entonces, y le retiro solo la ropa estrictamente necesaria. Lo trato de dejarlo lo más cubierto, pues para que el niño no sienta frío y no se sienta tan incómodo. Aquí les hago también la salvedad de que Graf lo hace totalmente opuesto, siempre los pone en decúbito lateral. Ellos utilizan una especie de esponja o de espuma para sujetar, para que el niño no se pueda mover. Y no sé si ustedes logran o alcanzan a ver este dispositivo metálico, que es como un brazo, que utiliza Graf para colocar el transductor, para que el transductor no quede a mano alzada. Diferente a lo como lo hacemos nosotros, lo ideal sería siempre con el monitor siempre enfrente del médico para que tenga una adecuada visualización. Básicamente utilizamos dos vistas, dos incidencias, que son la vista transversal y la vista coronal. La vista transversal es la que hacemos inicialmente y colocamos el transductor en una forma longitudinal al eje del fémur para obtener la vista. Luego vamos a hacer un giro de aproximadamente 90 grados para poder alcanzar la vista coronal, más o menos como lo vemos en estos videos. Iniciamos con una longitudinal y hacemos una ligera rotación de 90 grados para alcanzar una adecuada visualización en la vista coronal. ¿Qué debo evaluar en este estudio? Y aquí tenemos también dos corrientes. La corriente morfológica, como les dije, descrita por el Dr. Graf a inicios de la década de los 80, y tenemos una metodología dinámica propuesta por el Dr. Harkin más o menos en 1984. Creo que estas dos modalidades no son exclusivas y más bien se pueden combinar para hacer un estudio más completo. Cualquier ortopedista puede o es capaz de visualizar una imagen de ultrasonido y entender la anatomía y conocer, ya todos conocemos la anatomía. Lo que pasa es que probablemente no estamos tan familiarizados con la imagen de ultrasonido y sí con la imagen radiológica o de rayos X. Pero en la ecografía es la misma imagen que estamos viendo en una radiografía, solo que la volteamos 90 grados para hacerlo un poquito más complicado y más excluyente. Para los que deseen estudiar un poco más o reconocer un poco más cómo se hace la evaluación morfológica, el libro de Graf está disponible de forma gratuita y completa en inglés en esta dirección del Instituto de Displasia de Cadera. Muy bien, entonces tenemos una imagen en el plano coronal, una vista coronal, que es el que se utiliza para verla o hacer la evaluación morfológica. Vamos a tener aquí la primera estructura que vamos a reconocer, es la cabeza femoral, esta estructura circular. Vamos a encontrar el labrum, que es una estructura más o menos triangular, siempre en contacto estrecho y directo con la cabeza femoral. Vamos a encontrar lo que es el hueso ilíaco en toda esta línea horizontal y que luego se hace oblicua hacia inferior, lo que llama Graf la extremidad o el lower limb del ilíaco. Tenemos el cartílago trirradiado, un espacio negro entre lo que es el hueso ilíaco y el os ischium que describió Graf. También podemos ver estructuras musculares como lo que es el glúteo mínimo y el glúteo medio. Eso es básicamente la evaluación morfológica. Como les decía, todos los ortopedistas somos capaces de ver una imagen de ecografía de una cadera y reconocer fácilmente las estructuras cartilaginosas y óseas de referencia. Pero todos cuando hablamos de Graf lo que pensamos es en el ángulo alfa y el ángulo beta, que es parte fundamental de su estudio. El ángulo alfa se mide
a través de una línea que se llama la línea básica, la línea de referencia, que es la línea ilíaca, que es una línea horizontal, y el ángulo que se forma entre esa línea de referencia y lo que Graf denominó como el lower limb o la rama inferior del hilio. Esta debe ser mayor a 60 según lo estipulado por Graf, para que sea considerado normal. El ángulo beta, que es el ángulo de inclinación del labrum, se mide con esta línea de referencia horizontal y el eje del labrum, y este debe ser menor a 55 grados para ser considerado normal, según lo que estipula el método de Graf. Pero Graf no habla solo del ángulo alfa y ángulo beta, sino que Graf nos pide que evaluemos cómo está el techo acetabular osificado, que veamos si es adecuado, deficiente, pobre, y que también veamos el reborde acetabular, que es la parte donde termina la parte osificada, y podemos ver la unión con la parte condral o la matriz cartilaginosa acetabular. Y dependiendo de su morfología, pues la podemos describir también. Entonces, Graf nos presenta esta clasificación que es sumamente complicada, que probablemente de memoria es muy difícil de tener. Vean qué cargada se ve esta diapositiva. Y que todos, básicamente, cuando pensamos en Graf, hablamos de ángulo alfa y ángulo beta, nada más, pero que es importante reconocer que hay un montón de estructuras o la evaluación morfológica requiere de mayores criterios que solo la medición de los ángulos. Por el otro sentido, la evaluación dinámica descrita por Harkin nos habla de básicamente dos factores. La inestabilidad, que es la parte dinámica en tiempo real de la ecografía, y la cobertura de la cabeza femoral. Hablando de inestabilidad, que esto lo hacemos en la vista transversal de la cadera, pues básicamente vamos a medir, bueno, aquí están las estructuras morfológicas para que nos ubiquemos un poco, la cabeza femoral en color azul, la parte posterior del techo acetabular osificado en una línea roja oblicua, el os ischium en una línea curva verde, y la metáfisis femoral proximal la vemos en la línea anaranjada. Vean que entre la metáfisis femoral, el os ischium y el techo acetabular osificado se forma una línea, una especie de J en una cadera estable. Pero si vemos una cadera inestable, vamos a ver que esa línea que pierde su forma de J y se convierte más en una forma de check o de V o de V corta. Vemos también la segunda forma de evaluar la inestabilidad es midiendo la distancia que separa la cabeza femoral cartilaginosa con el techo acetabular osificado. En la imagen de la izquierda vemos que es una distancia menor a 1 milímetro, y en la imagen de la derecha podemos observar que es una imagen aproximadamente, una distancia, perdón, de aproximadamente 4 milímetros y medio. Está estipulado que inestabilidad subclínica significa más de 4 milímetros de separación entre la cabeza femoral y el techo acetabular osificado. Y aquí hay que hacer la salvedad de que hay algunos estudios que demuestran que la inestabilidad, para que sea detectada clínicamente como un Barlow positivo, tiene que tener al menos 1 centímetro de separación, perdón, entre estas dos estructuras. Así que tenemos 6 milímetros de inestabilidad que no vamos a poderla detectar clínicamente, y que bajo los criterios ultrasonográficos tenemos que describir como una cadera inestable. El otro factor o la otra forma de medición es la cobertura de la cabeza femoral. La cobertura de la cabeza femoral descrita, además de Harkey, por también Terjesen, que básicamente hizo la misma descripción utilizando algunos cambios sutiles, nos habla del porcentaje de la cabeza femoral que está por debajo de la línea de referencia, la misma que describió Graf. Para hacer el cálculo debemos de enmarcar la circunferencia de la cabeza femoral, debemos de medir el diámetro de esa cabeza y
la cantidad o el porcentaje de esa cabeza que está por debajo de la línea de referencia. Y Harkey describió, o todos consideramos o coincidimos en que el 50%, o aprendimos, en realidad es la palabra correcta, que el 50% de cobertura era lo adecuado en una cadera sana. En este ejemplo, vemos una cadera que solo tiene un 28% de cobertura y por ende es una cadera inestable y patológica. Además, podemos observar acá el reborde del techo osificado, cómo es curvo y cómo no es un ángulo agudo, como debería ser una cadera normal y sana. ¿De dónde sacó Harkey esta regla del 50%? Él lo describe muy bien en este artículo del año 2017. Él dice que en realidad este 50% no está escrito en ningún libro como una regla real, sino que él nos explica que esto nació de algunos estudios que comenzaron a hacer en 1984. En 1984 él tenía un fellow de Francia con él en el hospital y ellos encontraron que ellos hicieron ecografía y radiografía al mismo paciente el mismo día. Entonces encontraron que cuando tenían un porcentaje de cobertura de la cabeza femoral arriba del 59%, el índice tabular de este paciente era considerado normal. Y si tenía una cobertura de menos del 33%, siempre el índice tabular de esa cadera iba a ser anormal. Morán, que es el fellow que les comentaba, que estaba con Harkey en ese momento, en 1999 en Francia, repitió el estudio y encontró más o menos los mismos valores. 56, arriba de 56% el índice tabular era normal y debajo de 40% el índice tabular era anormal. En el 2009 también se repitió este estudio, pero comparándolo con el ángulo alfa, no haciéndole radiografías a los pacientes, sino que haciéndoles las evaluaciones morfológicas y dinámicas. Y aquí encontraron que el porcentaje de cobertura era 51, daba un ángulo alfa arriba de 60, siempre, y por debajo de 39% daba un ángulo alfa menor a 60%. Y entonces, aquí Harkey nos explica de que más o menos de dónde nace ese 50% como regla de considerar la cadera adecuadamente reducida. Vamos, para ir concluyendo con algunos ejemplos de algunas imágenes, donde ya vimos pues esta cadera, que era una cadera que presentaba este reborde osificado totalmente curvo inmaduro, totalmente diferente a una cadera sana, y vemos el labrum verticalizado. Sin embargo, a pesar de estar verticalizado este labrum, no pareciera que vaya a interferir con una reducción adecuada de la cabeza femoral. Vemos esta otra imagen donde vemos también una cabeza femoral luxada y un labrum que, si bien pierde su forma triangular, no pareciera ser tampoco no pareciera ser causa de impedimento para que la cabeza femoral logre reducirse adecuadamente. Por el contrario, vemos estas otras dos imágenes, de nuevo una cabeza femoral luxada y un labrum donde ya empezamos a ver que el labrum está en medio de lo que sería el acetábulo y la cabeza femoral, lo que nos podría impedir. Y este otro caso donde vemos que definitivamente es un labrum invertido y está en el paso de la cabeza, y este probablemente no nos va a permitir una reducción adecuada con el método de Pavlik. Eso es uno de los ejemplos de por qué el ultrasonido es tan valioso. Y básicamente este paciente lo recuerdo bien porque definitivamente no funcionó el método de Pavlik y requirió un tratamiento quirúrgico más adelante. Entonces son ejemplos de cómo la ecografía nos puede ayudar no solo en el diagnóstico, sino también en el pronóstico del tratamiento o para tomar decisiones de cómo tratar a estos pacientes. ¿Qué podríamos ver en el futuro? ¿O qué se asoma al futuro? Pues la ecografía en 3D, que no es nada nuevo en realidad, en otras ramas de la medicina ya no es ni siquiera 3D, sino que es 4D, como por ejemplo en la obstetricia. Pero en la ecografía musculoesquelética no se ha desarrollado tantísimo,
aunque sí existen estudios que demuestran la utilidad de utilizar este tipo de programas de computadora que nos hacen una recreación con diferentes tomas o diferentes vistas, incidencias ultrasonográficas, pues reconstruyen en una forma fiable la morfología de la cadera. Otra cosa que podemos analizar hacia futuro y que me ha tenido a mí ocupado en los últimos meses es los valores normales. Si bien les hablaba que el graph nos dice que arriba de 60 grados el ángulo alfa es normal y Harkin nos dice que la cobertura de la cabeza femoral arriba del 50% nos da una cadera adecuada, no nos dicen si esos valores normales son al mes, a los 2 meses o a los 3 meses. Lo que les quiero decir es que no sabemos si un paciente de un mes que tenga un ángulo alfa de 60 grados lo podemos considerar normal, pero si un paciente de 3 meses nos llega y le encontramos un ángulo alfa también de 60 grados, sí podemos considerar esa cadera también normal. Hemos estado ocupados, como les decía, en los últimos meses, tratando de recolectar pacientes para poder encontrar más o menos alguna respuesta a esta incógnita que nos hicimos. Tenemos más o menos 2.500, un poquito más de 2.500 pacientes con 5.126 caderas, 52 caderas examinadas. Y estos son datos todavía que no están publicados, apenas estamos comenzando a analizarlos, donde encontramos una media en lo que es el ángulo alfa y el porcentaje de cobertura. Y hemos sacado las desviaciones estándar para poder orientar el diagnóstico adecuado dependiendo de la edad a la cual le estemos realizando la ecografía al paciente. Vean que con estos datos que tenemos una media de los 0 a los 30 días de edad mucho más alta de los 60 grados que nos hablaba Graf. Y vean cómo la media de ángulo alfa va aumentando conforme aumenta la edad de los pacientes. Lo mismo ocurre, no a una velocidad tan alta, pero siempre ocurre un aumento de la cobertura de la cabeza femoral según la edad del paciente. Como les digo, estos son datos todavía que estamos analizando y todavía estamos apenas en proceso de escribir la publicación y enviarla. Por último, quiero compartirles la imagen de la ecografía de cadera del paciente más joven que he realizado. Esta es una pacientita, Larisa, que Dios mediante nacerá el 21 de agosto, es mi segunda hija. Y esta es la ecografía de la cadera que le hice cuando tenía 23 semanas de gestación, mi esposa. Y un día jugando, básicamente estábamos jugando con la ecografía, ya estábamos en la casa, empezamos a hacer el ultrasonido y encontré las caderas de ella y pues esto nos dio pie a que con la colaboración del doctor Castañeda en Nueva York, pues estemos tratando de formular un protocolo de investigación para encontrar algún tipo de utilidad de este estudio prenatal. Aquí pueden ver un poquito más la imagen de la articulación de la cadera de mi hija, que ahorita tiene 35 semanas. Antes de despedirme, quiero invitarlos a la próxima reunión virtual que se llevará a cabo el próximo martes, donde el doctor Aramis López, del Instituto Nacional de Pediatría de México, nos va a hablar sobre el salvamento de las extremidades en los pacientes oncológicos pediátricos. Así que creo que es una excelente oportunidad para hablar de ese tema y que quedan todos cordialmente invitados.